Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Mariana y bueno, primero que nada, perdónenme por tenerlos tan abandonados. He tenido varios cambios, me mudé de casa y varias cositas, entonces he estado muy ocupada en estos 3 meses que no he subido video. Una disculpa, espero ser más constante. Y bueno, también he visto que se han suscrito nuevas personas, entonces muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que siguen aquí y pues espero poder darles contenido más seguido. Entonces, pues bueno, vamos con el video. Hola, el día de ayer les dejé una tarea, chicos. Entonces la voy a calificar, por favor. ¿Me pueden pasar sus libretas? Déjenme checar. Miren, tenemos 3 trabajos pendientes por entregar. Se van a calificar y basado en eso voy a sacar la calificación complementaria para su examen. Necesito que me entreguen sus trabajos al terminar la clase y bueno. También tenemos varias actividades por realizar. Entonces, pues esto les va a ayudar mucho también en su promedio final. Entonces no dejen de entregarlas. Acuérdense que es súper importante entregar todas sus actividades, por si les va mal en el examen pues puedan tener el colchoncito de las actividades, ¿ok? Entonces bueno, voy a pasar lista. Denme un segundito. Y bueno, Juan Pérez, ok. Diego Fernández, muy bien. Emily Janet, perfecto. Alexis, muy bien. Fernanda, ok. Alejandro, sí. Anastasia, muy bien. Pedro, Joe, perfecto. Miguel, muy bien. Daniela, perfecto. Ricky, y otro Juan, ok. Muy bien, chicos, pues vamos a comenzar con la lección de hoy. Ya sabemos que el día de hoy vamos a estar teniendo nuestra lección sobre el presente simple y vamos a repasar algunos verbos, ¿ok? El presente simple nos sirve para hablar sobre hechos generales. También nos sirve para hablar sobre cosas que se repiten. Y para hablar de datos generales. Entonces, este tiempo no tiene un tiempo de duración, es decir, es algo que tuvo una fecha de inicio pero posiblemente no tenga final, o desconocemos su fecha final, o también nos sirve para hablar sobre acciones o estados permanentes. Entonces, pues sí, es de los tiempos más usados en general. Y bueno, vamos a ver. En cada tiempo verbal sabemos que podemos hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas. Las afirmativas, como su nombre lo dice, son afirmaciones. Entonces, let's go with the affirmative. La estructura de las oraciones afirmativas, vamos a tener un sujeto, vamos a tener el verbo. Nuestro verbo va a ir en lo que conocemos como forma base.
Ok. Y vamos a tener un objeto gramatical o complemento. Ok. Entonces, ¿quién puede ser nuestro sujeto? Recuerden que cualquier noun, que en español se conoce como sustantivos, puede ser nuestro sujeto gramatical. En este caso yo voy a elegir a Juan. En este caso yo voy a elegir el pronombre you. You vendría siendo mi sujeto. El verbo que voy a utilizar en este caso va a ser study, estudiar. Y luego yo le voy a agregar un complemento gramatical. En este caso es un objeto gramatical. ¿Por qué digo yo que es un objeto? Recordemos que el objeto gramatical es alguien o algo en quien se ve reflejada la acción o en quien recae la acción. En este caso, la acción de study se ve reflejada en English. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú estudias? Estudias inglés, ¿ok? Entonces este verbo study se ve reflejado o recae en English. Por eso English es mi objeto gramatical. ¿Ok, chicos? Muy bien. Luego vamos a tomar otro sujeto. Vamos a usar el mismo verbo. Carlos studies English. Otra vez. Aquí yo estoy poniendo English con la primera letra mayúscula. ¿Por qué? Porque los nombres de idiomas, los nombres de nacionalidades, los días de la semana, los nombres propios y algunas otras palabras llevan la primera letra mayúscula, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, aquí yo puse Carlos studies English. ¿Por qué yo cambié study por studies? Vamos a ver. Entonces, chicos, ¿puedo borrar esto? Excelente. Muy bien. Voy a borrar la fórmula. En este tiempo que conocemos como simple present, nuestro verbo va a cambiar un poquito dependiendo de quién sea nuestro sujeto. Recuerden que en español nuestros verbos tienen una terminación dependiendo del tiempo y del sujeto. Por ejemplo, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, etc. Eso es en presente. En inglés no hay tantas modificaciones de los verbos, sin embargo, en este tiempo, por ejemplo, nuestro verbo se va a modificar dependiendo del sujeto. En las oraciones afirmativas, si nuestro sujeto es una tercera persona singular, nuestro verbo va a modificarse. Pero, ¿quién es mi tercera persona singular? Mi tercera persona singular, en cuanto a pronombres, vendría siendo he, she o el pronombre neutro it. Recuerden que estos pronombres me están sustituyendo a nombres propios o a personas, a animales, a cosas, etc. Entonces, he me sustituye a cualquier palabra que me haga alusión a un hombre. She me sustituye a cualquier palabra que me haga alusión a una mujer.
Luego tenemos it, que este me sustituye a cualquier cosa. Animal, idea, place, feeling, etcétera. ¿Ok? Entonces, recuerden, los sujetos son cualquier sustantivo y los sustantivos pueden ser personas. Las personas pueden tener nombres propios o pueden pertenecer a una categoría. Por ejemplo, yo puedo decir the woman. Puedo decir el nombre propio, que puede ser, por ejemplo, Susana. Puedo decir my aunt, mi tía. Puedo decir my mom. O en general cualquier palabra que me haga alusión a una mujer. Pasa igual con los hombres. Puedo decir he. Puedo decir my dad. Puedo decir Diego. Puedo decir my grandfather. Your grandfather. Y en general cualquier palabra que me haga alusión a un hombre, ¿ok? Y con it tenemos alguna cosa, por ejemplo the book, algún animal, por ejemplo the dog, aunque hay gente que a los animales les da pronombres de hombre y mujer y también es correcto. Entonces, para una idea, las ideas y los sentimientos son cosas más abstractas, son cosas que no se pueden ver y no se pueden tocar. Por ejemplo, vamos a tener la oración de Love is beautiful. En este caso mi sujeto va a ser love, que significa amor. El amor es algo intangible, no es una persona, no es una cosa que yo pueda tocar, es una idea o un sentimiento. Entonces recordemos que también las ideas o sentimientos pueden ser sujetos y objetos de las oraciones. Entonces yo puedo sustituir a love, por ejemplo, con it. Para algún lugar yo puedo decir Mexico is big. México es un lugar, es un país. Entonces también me funciona como una cosa, por así decirlo, y demás, ¿ok? Entonces cuando mi sujeto es cualquiera de estos pronombres o cualquiera de sus sustituciones, yo voy a cambiar mi verbo por un verbo en lo que conocemos como tercera persona singular. A los verbos en tercera persona singular normalmente solamente les vamos a agregar una S. Por ejemplo, play, y mi verbo en tercera persona singular sería plays. Drink, drinks. ¿Ok? Aunque va a haber verbos que les voy a agregar lo que sería una ES, que serían a los verbos que terminen con alguna vocal que no sea la E. Por ejemplo, study. La Y se considera más o menos como una vocal, entonces tenemos study. Tiene un sonido vocálico que es I, aunque la Y no es una vocal, pero su sonido sí es un sonido vocálico. Entonces yo voy a poner studies. Chequen que yo cambié la Y por una I normal o una I latina y le agregué ES. Study, studies. Study, studies. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, en la próxima clase veremos más a fondo esto de cómo formar los verbos en tercera persona singular. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes sepan que dependiendo del sujeto, mi verbo sufre un cambio, ¿ok? Entonces por eso yo puse You study English, Carlos studies English, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. También quiero recordarles que este cambio
solo pasa con las oraciones afirmativas, porque con las negativas y las preguntas va a haber otro tipo de cambio que ya lo veremos después. ¿Ok? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Y en este caso vamos a tomar el verbo eat. The animals eat food. Ojo, recuerden que la S que se le añade a los verbos no es para pluralizarlos. Los verbos no se pluralizan en inglés. Sin embargo, como animals sí es una tercera persona, pero es una tercera persona plural, ya no le va a corresponder el cambio del verbo. Recuerden que el cambio del verbo solo le corresponde a la tercera persona singular, ¿ok? Pero como animals es una tercera persona plural, mi verbo ya no va a cambiar. Si yo dijera, sin embargo, the animal, ahora sí, yo pondría eats food. The animal eats food. ¿Ok? Porque animal es una tercera persona singular. Animals es una tercera persona plural. ¿Ok? The animal eat food. No. The animals eat food. The animal eats food. ¿Ok? Entonces tenemos que tener muy claro este cambio, porque si no lo usamos correctamente es como si en español dijéramos los animales come comida o el animal comen comida, ¿sale? Es lo mismo, es cambiar el verbo de acuerdo a la persona. Afortunadamente en inglés no es tanto como en español, que cada persona tiene su terminación diferente del verbo. En inglés pues solamente, al menos en este tiempo, existe este cambio y ya veremos en diferentes tiempos cómo aplica. ¿Ok, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto. Vamos a pasar ahora con las oraciones negativas. Las oraciones negativas negative sentences obviamente nos sirven para negar un hecho, para negar un evento, para negar una acción. En español, para hacer una oración negativa solamente le añadimos la palabra no. Por ejemplo, yo estudio, yo no estudio. Pero en inglés lo que vamos a añadirle es un auxiliar y la palabra not. Entonces mi fórmula de una oración negativa en inglés va a ser esta. Sujeto. Luego aquí va a entrar mi auxiliar. Mi verbo auxiliar para el presente simple es el verbo do. Pero este auxiliar también va a cambiar dependiendo la persona. Así que si mi sujeto es una tercera persona singular, este do se convierte en does. ¿Sale? Luego tenemos el not. Y luego vamos a tener nuestro verbo en forma base y luego nuestro complemento. Perdónenme la letra. Entonces, es importante saber que aquí mi cambio de tercera persona lo va a llevar el auxiliar. Los auxiliares son como un colchoncito que reciben, en este caso, la negación y los cambios en las preguntas, en las oraciones negativas y en las oraciones de pregunta.
Entonces aquí mi verbo principal ya no va a cambiar en ninguna circunstancia. A mi verbo principal ya no le voy a añadir ese, sea quien sea mi sujeto, ya no se le va a añadir nada al verbo principal. ¿Por qué? Porque el cambio lo va a sufrir el auxiliar. Entonces les voy a poner un ejemplo. You do not study English. Ok, aquí no hubo ningún tipo de cambio porque mi sujeto no le toca ningún cambio. Sin embargo, si mi sujeto fuera una tercera persona singular, por ejemplo she, el auxiliar que le toca va a ser does. She does not study English. ¿Sale? Entonces, she does not study English. Si se fijan, mi verbo principal, que es el que yo puse en rojo, no sufrió ningún tipo de cambio. No le agregué ese esta vez, ¿sale? Sin embargo, el que sufrió el cambio fue el verbo auxiliar. Aquí tenemos un do y aquí mi verbo auxiliar es does, ¿sale? Entonces recuerden, en las negativas, mi verbo principal no sufre ningún cambio, dependiendo la persona ni nada, sino el que sufre el cambio es mi verbo auxiliar. Es importante poner este verbo auxiliar, estos verbos auxiliares, en las negativas, porque recuerden que no es lo mismo que hacer las oraciones en español. Como les dije, en español solamente le agregamos un no si queremos hacer una oración negativa, pero en inglés tenemos que añadir estos auxiliares, ¿sale? Entonces, la próxima clase veremos lo que son las preguntas, porque es un tema un poco extenso. Entonces, ahorita lo que quiero que practiquen son oraciones afirmativas y oraciones negativas con los siguientes verbos. Tenemos el verbo to work. Y me van a decir, ¿por qué estás poniendo el to? Bueno, en español la forma infinitiva de un verbo, ¿qué significa forma infinitiva? Una forma infinitiva de un verbo es el verbo cuando no se ha conjugado, cuando no lo hemos conjugado ni con persona ni con tiempo. Es decir, por ejemplo, en español, trabajar. Yo no digo tú trabajar, sino digo trabajar en general. Es como un verbo en infinitivo es como un diamante en bruto, por así decirlo. Ya después nosotros conjugamos el verbo con tiempo y con persona. Por ejemplo, yo trabajo. Yo trabajo vendría siendo mi verbo trabajar en primera persona del presente. Yo trabajo. La forma infinitiva de los verbos en inglés lleva la preposición to. Y si se dan cuenta, ya que yo lo conjugo, le voy a quitar el to. ¿Ok? Vamos a tener otro verbo. To play. El verbo to play tiene varios significados. Cuando hablamos de un instrumento, a musical instrument sería como tocar un instrumento. To play a sport sería jugar algún deporte. To play music puede ser tocar música o reproducir música. ¿Ok? Vamos a tener otro verbo que sería to watch. To watch. ¿Ok? Por último, tenemos el verbo to drink. ¿Qué significa? Beber. No precisamente nos habla de bebidas alcohólicas, sino puede ser beber cualquier líquido. ¿Ok?
Entonces su tarea será hacer oraciones negativas y oraciones afirmativas con estos verbos. Recuerden variar los sujetos en sus oraciones, no solo usar pronombres. Tenemos que aprender también a conjugar con los nombres de las cosas y de las personas para no acostumbrarnos solo a conjugar con los pronombres, ¿ok, chicos? Entonces, será su tarea. Necesito que me la entreguen la próxima clase, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, chicos, bueno, por último, voy a checar actividades. Y ok, creo que todos tienen sus actividades al corriente. Vamos a ver. Sí, todos tienen sus actividades al corriente. Entonces, bueno, se pueden ir a su casa. Recuerden hacer su tarea. ¿Ok, chicos? Será todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Bueno, chicos, pues muchas gracias por ver este video. Espero poder subir contenido más seguido. Y les digo espero porque la verdad es que mi día ya está más ocupado por el trabajo, de los estudios, etc. Entonces voy a tratar de organizar mis tiempos para poder subirles más contenido. Pueden dejarme ideas de videos en los comentarios. Pueden comentar si les gustó, si no les gustó, si quieren más lecciones de inglés en ASMR, porque yo soy maestra de inglés en la vida real. Entonces pueden dejarme comentarios de si quieren más lecciones de inglés, etcétera. Entonces sería todo por este video, chicos. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Bye.